porque ahora vamos. Bien, como les anticipaba, hoy día nos corresponde ver la última clase del paso número 4 que tiene relación con la Biblia y específicamente cómo el Espíritu Santo ha trabajado en este proceso tan maravilloso. No se puede hablar de la palabra de Dios sin destacar la labor maravillosa del Santo Espíritu. Recuerden que en la primera clase comentábamos que la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Y en ese periodo participaron 40 escritores de distinta cultura, en distintas épocas, de distintos estratos sociales. Hubo reyes, jueces, pastores, hombres que se sentían absolutamente poco preparados, indignos, para llevar a cabo la tarea que Dios les encargó. Y eso es lo que me encanta de la Biblia. ¿Se recuerdan cuántos personajes tenía la Biblia? Como 3000, ¿cierto? En ese resumen que les mostré al final. La Biblia va a mostrar a personas llenas de virtudes, pero también no oculta los errores que cometieron. Y eso, a mí al menos, me consuela un montón, porque me acerca a la realidad de que si Dios usa a personas tan débiles, también puede usarme a mí. La Biblia nos va a acercar y nos va a presentar la realidad humana. Eh, y es súper importante destacarlo porque no es un libro que esconda, eh, perdón, no es un libro que esconda el carácter de las personas, sino que los muestra tal y como son. Entonces, vamos a seguir presentando porque están llegando algunos hermanos. Bienvenidos los hermanos que han llegado, a Reinaldo, hermana Ailén, a Patricia, que vi por ahí también. Gracias, pastor. La clase pasada yo les intenté demostrar que toda la escritura habla de Jesús. ¿Se acuerdan, no? Y recordemos que escritura se entiende solo al Antiguo Testamento, es decir, los 39 libros que componen el Antiguo Testamento hablan de Jesús, no solo el Nuevo, no solo esta oportunidad de que nos muestran los discípulos y personas que conocieron al Señor, sino que toda la escritura, es decir, 1000 años antes de haber escrito el primer libro en el Nuevo Testamento, ya Jesús estaba presente. Entonces yo les quiero mostrar, mejor dicho, les quiero demostrar cómo el Antiguo Testamento habla o presenta a Jesús. En Génesis se nos hace referencia a la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Es un pasaje, es el primer pasaje que hace alusión al evangelio que vendría o a la obra que Jesús vendría a hacer acá en la tierra. La simiente de la mujer es la descendencia y dice que de su simiente iban a ser uno que iba a librar a toda la humanidad. En Éxodo a Jesús se le ve como el Cordero Pascual, en Levítico como nuestro sumo sacerdote, en Números como la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche, en Deuteronomio es el profeta mayor que Moisés, en Josué es el capitán de nuestra salvación, y Josué en el hebreo tiene el mismo significado que Jesús, que Yeshua. Jueces muestra a Jesús como nuestro juez y dador de la ley. Ruth es nuestro pariente redentor. En primera y segunda de Samuel
se presenta a Jesús como nuestro profeta fiel. En Reyes y Crónicas, como nuestro rey que gobierna. En Esdras, como nuestro escriba fiel. En Nehemías, es el constructor de los muros derribados. En Esther, él es nuestro Mardoqueo. En Job, él es nuestro redentor que vive. En los Salmos se nos presenta a Jesús como nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, él es nuestra sabiduría. En el Cantar de los Cantares, esto me encanta, debe ser porque vivo enamorado, él es el amado de nuestro corazón. En Isaías es el príncipe de paz. En Jeremías y Lamentaciones es nuestro profeta que gime de dolor. Ezequiel, él es la maravillosa figura de 4 seres vivientes. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego. ¿Se acuerdan que el relato dice que había solo 3? Pero el rey vio a 4 y uno que se paseaba así como un ángel. Bueno, es nuestro Señor. En Oseas es el esposo eterno. En Joel, él es quien bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, él es quien lleva nuestras cargas. En Abdías, él es nuestro Salvador. En Jonás, es el gran misionero foráneo. En Miqueas, él es nuestra paz. En Nahum, es el mensajero de hermosos pies y también nuestro vengador. En Habacuc es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías es el Señor poderoso para salvar. En Ageo es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías es el futuro rey de Sión, es el manantial abierto de la casa de David. Y en Malaquías es el sol de justicia. Ahí está Jesús en toda la escritura. ¿Se acuerdan que cuando leímos Lucas capítulo 24, estos dos que iban camino a Emaús, súper desilusionados porque esperaban que Jesús resucitase y no pasó? Jesús aparece en el camino, conversa con ellos durante todo el trayecto y Lucas nos dice que mientras caminaban, Jesús les demostraba que de él hablaban todas las escrituras. Y recordemos que las escrituras están compuestas por la Torá, están compuestas por los escritos y están compuestas por los profetas. 3 segmentaciones que el pueblo de Israel o los judíos o los hebreos manejaban muy bien. La Torá, el Kevim y el Ketuvim. ¿Se recuerdan de eso que vimos? Bueno, si no lo recuerda muy bien, usted se mete a nuestro canal de YouTube y ve la lista de reproducción Discipulado 2022 y en la clase número 4, parte A, va a aparecer todo, todo lo que compartimos y también la posibilidad de que usted pueda tener este material en su correo. Bueno, lo que hoy vamos a ver es ligado muy a la par con el canon bíblico. ¿Se acuerdan que vimos que el canon es la regla, el parámetro que determina qué libro es inspirado y qué no, y que debía tener ciertos requisitos o condiciones? Bueno, vamos a ver algunas teorías de interpretación. Muy importante en este tiempo, porque hay quienes cuestionan la autoría de la Biblia, hay cristianos liberales que consideran que la Biblia no es la palabra de Dios. Hay personas que justifican que la Biblia tiene errores, ¿sí? Se contradice, pero en la fotito que les mostré de las referencias cruzadas con dibujitos y colores, vimos que toda la Biblia está muy armonizada y las referencias que hace Génesis a lo largo de toda la Biblia tienen una conexión, yo diría, milagrosa, milagrosa. Bueno, vamos a aprender de qué manera el Espíritu Santo participó en la creación de este libro maravilloso en la Biblia. Si tienen alguna duda, por favor, y tiene relación con el tema que estamos hablando, me interrumpen y la vamos a responder, ¿ya?
Bueno, tenemos que considerar, están viendo la pantalla, ¿cierto? Ahora sí. Tenemos que considerar que hay distintas teorías de inspiración en la palabra de Dios. ¿A qué le llamamos inspiración? Es la acción sobrenatural por la cual el Espíritu Santo capacita a los hombres o los autores bíblicos para registrar, escribir determinados pasajes. Por inspiración verbal, entendemos que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Por ejemplo, se han puesto a pensar cómo Moisés supo todo el orden de la creación de Génesis, porque los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco o la Torá para los judíos, cuentan el inicio de todo, el Génesis. ¿Cómo Moisés supo eso si no estaba ahí? ¿Habrá soñado? Eh, ¿Habrá sido influenciado por cultura de la época? No. Moisés tuvo la participación maravillosa del Espíritu Santo para inspirarlo, para revelarle aspectos escondidos. Recuerden que revelación es quitar un velo. Recuerden que hay dos tipos de revelaciones, la general, que nos muestra a Dios en la creación, y la especial, que muestra a Dios de una manera específica cuando estudiamos la Biblia. Bueno, Moisés recibió un tipo de inspiración sobrenatural que mostró conocimiento de lo que solo Dios tenía y lo quiso compartir para revelarse. Y es maravilloso, porque lo que describe Génesis 1 y 2, vemos cómo se conecta de manera tan magistral con las epístolas de Pablo, por ejemplo, con la doctrina que el apóstol eh, vierte sobre las iglesias que fundaba. Es toda una armonía, no hay nada que se pueda contradecir. ¿Se recuerdan que en la clase pasada yo les dije que estaba leyendo la Biblia y encontré 7 errores? Y ustedes me dijeron, no, eso es imposible, pero ¿cómo? Sí, pero no me dejaron terminar porque esos 7 errores los encontré en mí. Al leer la palabra de Dios, nos va a confrontar. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo sigue actuando con la misma capacidad, pero no para revelarnos, no para inspirarnos, sino que para iluminarnos. Miren, yo les quiero aclarar algo antes de seguir. En teología hay términos muy específicos que se refieren a la participación del Espíritu Santo en la confección de los libros. Hoy día, bienvenida Ro, la estábamos esperando, hoy día es muy habitual prender la tele cristiana o la radio cristiana y escuchar el Señor me reveló una palabra. ¿La han escuchado, no? Yo la he escuchado harto y cuando la escucho me pongo a tiritar porque la revelación es solo para mostrar realidades que Dios quiso que estuviesen en la Biblia. ¿Ya? Ya no hay más revelación. Toda la revelación está cerrada en el canon bíblico. Entonces puedo decir, entonces Dios me inspiró. No, en teología esa palabra está dedicada solamente para los autores bíblicos a narrar ciertas experiencias, ciertos hechos, sean buenos o sean malos para el autor, muestran la realidad de la persona tal y como era. Entonces no se puede ocupar hoy día, me siento inspirado. No, teológicamente y bíblicamente lo que corresponde señalar es que el Espíritu Santo ya no da más revelación, porque está cerrado el canon, ya no da más inspiración, porque el canon se cerró, sino lo que
hace en nuestras vidas cuando leemos la palabra es la iluminación. ¿No les ha pasado que cuando leemos un texto, lo leemos, después lo volvemos a leer y después de 20 veces lo leemos y como que nos quebranta el corazón, como que causa un efecto que nunca antes había ocasionado? Bueno, ese es el Espíritu Santo, que nos va a llevar a un punto donde la palabra se nos hace viva, se empiezan a unir ideas, como que todo cuadra, como que todo calza, y nos ponemos a llorar. Es que no entendemos cómo fue que lo hizo. Bueno, eso se llama Espíritu Santo actuando en nuestras vidas a través de la iluminación. Nos ilumina un camino, nos muestra un camino maravilloso. Vaya como una aclaración. Bueno, esta inspiración verbal se entiende que el Espíritu Santo fue quien guió la lección de las palabras usadas en los escritos originales. Esta teoría afirma que Dios dirigió al autor sagrado de tal forma que todas las palabras que fueron usadas lo fueron igualmente por Dios e inspiradas por Él. Es decir, vemos que es un efecto parlante donde el autor solo dice, solo escribe lo que de Dios recibió. Ejemplo, yo encuentro que esta teoría es relativamente aceptable, pero no toda la Biblia tiene este tipo de inspiración. ¿Por qué digo que es aceptable? Porque hay pasajes solamente en que Dios le dice a las personas que escriban porque son palabras que salen de él, como por ejemplo los 10 mandamientos. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés lo que debía escribir, ¿cierto? Es algo muy puntual. Pero no toda la palabra, no toda la Biblia tiene este tipo de teoría. Esto se pone de relieve por el uso de la palabra plenaria, que significa una completa inspiración. Tenemos la teoría de, ¿alguien me puede ayudar, por favor? Que cuando comparto pantalla no veo los títulos. Mecánica o del dictado. Ya, muchas gracias. Esta segunda teoría hace alusión a lo que les comentaba anteriormente, que el Señor, que Dios, dictó la escritura y que los escritores de la Biblia actuaron solo como secretarios, amanuenses o taquígrafos. Es decir, no se consideró su forma de ser, no consideró si era llorón y ahí Jeremías no tiene nada que hacer, sino que los toma y los pone como máquina de escribir, como robots. Tú tienes que hacer esto, 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 porque yo lo digo. ¿Ya? No creemos en este tipo de teoría, porque como les comentaba al comienzo, la Biblia pone en evidencia que Dios usa el carácter de cada persona. Hablemos de Pedro, hablemos de Tomás, que eran distinguibles y muchas veces de manera injusta por sus errores. Eh, pero algunos creen que Dios eh, usó de esta manera a personas. ¿Teoría de qué? Por favor, no alcancé a leer. Del Teoría del concepto. concepto. Ya, muchas gracias. Esta teoría quiere decir que Dios solo puso las ideas o conceptos que los escritores sagrados utilizaron y ellos, con sus palabras, las desarrollaron. ¿Ya? Se va entendiendo las diferencias, ¿cierto? Tenemos la plenaria, tenemos la mecánica y tenemos la del concepto, donde Dios le dice, mira, esta es la idea. Y le da la libertad plena a la persona, al autor, para que lo haga como quiera. ¿Ya? Teoría de la inspiración parcial. ¿Qué dice esta teoría? Algunas partes de la Biblia serían inspiradas y sin errores y en distintos grados. Miren, aquí ya estamos entrando en un terreno complejo, porque hay quienes abrazan
este tipo de planteamientos. Dice que solo una parte o parte de la Biblia es inspirada, pero hay otras partes que tienen errores y errores de menos a más, o sea, distintos tipos de grados de errores. ¿Ustedes creen que la Biblia puede haber sido inspirada de esa manera? Cuando Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está haciendo alusión al Antiguo Testamento y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es decir, toda la palabra es, y mire la palabra que usa, inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Toda la Biblia, no solo algunas partes. ¿Y eso de que tiene errores? No. Nosotros como iglesia creemos que la Biblia es infalible, no tiene errores, es perfecta, es armónicamente ensamblada para tirar un producto final, wow, donde Dios se da a conocer. ¿Quieren conocer a Dios? Lean la Biblia. ¿Quieren conocer cómo es Jesús? Lean la Biblia. ¿Saben? Hasta hace poco, miren, perdonen mi ignorancia, pero uno siempre aprende algo nuevo. Yo no sabía que la figura de Jesús en el Antiguo Testamento teológicamente está demostrada cuando se menciona el ángel de Jehová. Quiero ver sus caras. A ver si pone la misma asombro que yo. Cada vez que nosotros leamos el Antiguo Testamento y leamos la palabra el ángel de Jehová, está haciendo memoria o apuntando a Jesús, no a Dios, a Jesús. Y ahí vienen palabras, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! Entonces, yo lo aprendí hace poco. Y claro, leyendo comentarios, la Trinidad está presente en el Antiguo Testamento, salvo que Dios se revela en forma progresiva, de menos a más. Dios no podía revelarse a su pueblo como un Dios trino, porque recuerden que ese pueblo era un pueblo pagano que tenía costumbres paganas, que adoraban a muchos dioses, y Dios los saca de ahí y se da a conocer de una manera única. Deuteronomio 8, el gran Shema, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Claro, quiere eliminar todo vestigio de idolatría, para hacer valer que Dios no tiene comparación y no hay ningún otro Dios. Pero a pesar de esa intención, Dios se muestra en el Antiguo Testamento como un Dios trino. Génesis 1, estaba la tierra desordenada y vacía, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra y semejanza. Bueno, un regalito para ustedes, cada vez que lean el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, está apuntando a Jesús. Sigamos. ¿Qué dice ahí, por favor? Si me ayudan. Opinión neortodoxa de la inspiración. Opinión neortodoxa de la inspiración. No, ya el pastor Leo se puso cuático con las palabras. No, esto ya es... ¿Qué nos va a enseñar? Bueno, son opiniones de, yo diría, liberales, porque neo es nuevo, ortodoxa es la forma de hacer las cosas, según estos pensadores, de una manera recta, de una manera derechita. ¿Qué opiniones hay? Aunque sin negar necesariamente que existen elementos sobrenaturales en los escritos de la Escritura, esta opinión reconoce que hay errores en la Biblia.
Y de esta forma la Biblia no puede ser tomada literalmente como verdadera palabra de Dios. Hay muchos cristianos que son muy críticos. De hecho, desde el siglo XVIII en adelante se les reconoce como la alta crítica, pero la crítica en el sentido de cuestionarlo todo, de intentar encontrar errores donde no los hay. Y es peligroso. Es peligroso porque le quita la autoridad divina a la palabra de Dios. Y cometen el atrevido error de considerar que hay solo pasajes inspirados, pero también hay otros que no, y más aún hay otros que tienen errores garrafales. Yo no sé cuáles, no sé qué tipo de errores se refieren, pero el que piensa así ya es un tremendo error. Opiniones que dice arriba, por favor. Neortodoxa de la inspiración. Ya, lo mismo. La neoortodoxia sostiene que Dios habla mediante las escrituras y las utiliza como un medio para comunicarse con nosotros. Esto es peligroso, porque la Biblia no sería la palabra de Dios, sino que solo la contiene. Logran captar el matiz, ¿no? Que es peligroso. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y como dice Pablo a Timoteo, y toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí ya estamos en un tema que está cuestionando la autoridad bíblica, está cuestionando el hecho de que no toda es inspirada por Él y ya abre una puerta ancha para pensar lo que uno quiera pensar de la Biblia. Sabemos que es el libro más reproducido y vendido a lo largo de toda la historia. Sabemos que hay muchas versiones y traducciones. Sabemos que transforma vidas una y otra vez, pero aún así hay personas dentro del mundo cristiano que no la ven como un resultado inspirado completamente por Dios. También está la inspiración naturalista. Sostiene que la Biblia es igual que otro libro cualquiera. Se escucha ahí un mensaje de error. La Biblia, sujeta a este concepto, al concepto naturalista, se convierte simplemente en cualquier otro libro de religión, como por ejemplo el libro del Mormón, el libro que lo tengo ahí debajo de todos los otros libros que usan los... La Torá. Sí, pero recuerden que la Torá es parte de los escritos, así que fue inspirada. Me refiero al libro del Islam, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la Biblia del Islam. ¿El Corán? El Corán, sí, el Corán. El Corán. Gracias, muchas gracias por la aclaración. Que expresa, y saben que para los musulmanes está prohibido que la Biblia, el Corán de ellos, la Biblia de ellos, esté debajo de otro libro, sino que tiene que estar ahí a la vista, arriba de todos los libros, porque es el libro. Y yo de pesado lo tengo escondido ahí abajo de todos los libros. Bueno, expresa antiguos conceptos y opiniones de experiencia espiritual que han tenido los hombres en el pasado. Es decir, lleva esta realidad a hechos históricos. Y la Biblia se convierte en un libro más de experiencias que hombres y mujeres han tenido conforme a lo que ellos interpretan de la religión. Es decir, le dan un enfoque muy subjetivo y este pensamiento naturista o naturalista es muy peligroso, muy, muy peligroso. Hoy no alcancé a ver nada y por favor ayuda. Autoridad divina de la Biblia. Ya, autoridad divina de la Biblia. Veamos cómo nosotros contrarrestamos esto. Aunque ustedes no lo crean, yo estaba preparado aquí con mi Biblia totalmente inspirada por Dios
Y de seguro ustedes también la tienen ahí en casa, entonces valórenla, léanla, porque aquí van a encontrarse con Dios mismo. Bueno, ¿qué pasajes de la Escritura o de la Biblia nos muestran que ella fue inspirada? Vayamos por favor a 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra profecía, no nos confunda, no se refiere al acto de profetizar, sino que a compartir palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacía el profeta? Hablaba en representación de Dios. Eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento. Y generalmente lo hacía para confrontar un pecado y para exigir un cambio de actitud, un arrepentimiento genuino. La palabra del Señor es una palabra profética en ese sentido, en el sentido que nos muestra nuestros errores, nuestros pecados y nos conduce al único camino de la salvación, que es nuestro Señor. ¿Y qué dice Pedro? Este pescador, enojón, apurón, de un carácter lleno de debilidades, pero de muchas virtudes, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: ninguna palabra del Señor fue traída por voluntad humana, sino que estos hombres y mujeres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Más evidencia? Segunda de Timoteo 3:16, y el versículo que le he compartido en más de una ocasión. Segunda de Timoteo 3:16. Así como Juan 3:16 es la bandera de lucha del mundo evangélico, segunda Timoteo 3:16 es nuestra bandera de lucha en cuanto a esta palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué será redarguir? Anoten la palabra, pues, y busquen en el diccionario. Redarguir es que se nos mueva todo adentro, al punto de hacernos reaccionar y darnos cuenta que necesitamos algo. Es cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestras malas decisiones o de nuestro pecado. ¿Para qué? Es para corregir, para instruir en justicia. ¿Se fijan que el propósito de la palabra es corregir, para instruir, para llenar nuestro corazón y sacudirnos? ¿Para qué? Para que volvamos a Dios. Y no fue esa la forma que Dios habló en todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, al no hacer caso, al desviarse una y otra vez, fue tomado cautivo, fue sacado de su tierra, y se le dio la posibilidad de volverse a Dios para regresar, y lo hicieron, pero les costó mucho aprender, mucho aprender. Desde un principio, Dios ha querido mostrarse a través de su escritura. ¿Para qué? Para corregirnos, para que cambiemos nuestro corazón y para que en ese acto nosotros podamos disfrutar de la justicia que Dios provee a través de nuestro Señor. El soplo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las escrituras son completamente divinas y completamente humanas. Hay una innegable doble naturaleza. Sí, vemos relatos que no son muy inspiradores, como por ejemplo la esposa de Job, que cuando Job estaba perdiéndolo todo, y más encima tenía lepra, y más encima se le murieron los hijos, y más encima se le murió todo, 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 porque Dios permitió que su fe fuese probada. Esta mujer, esta esposa, que debiese haber animado a Job: tranquilo, todo va a estar bien, confiemos en nuestro Dios. ¿Sabes lo que le aconseja? Maldice a tu Dios y muérete. Miren las cosas. ¿Qué me muestra eso a mí? Bueno, aparte de que era un mal consejo, es que la palabra de Dios está compuesta
por la naturalidad humana, la frustración, el miedo. Cuando ven a Jesús caminando sobre el mar, es un fantasma y se llenaron de miedo, nos muestra que había algo ahí humano, pero también nos muestra que son completamente divinas. Pienso, por ejemplo, en la experiencia que tuvo Ananías y Zafira en Hechos capítulo 3 o 5, que el Espíritu Santo les mostró que se habían quedado con parte de una venta de una propiedad y no dieron toda la ofrenda, sino que una parte, y Pedro los confrontó y los dos murieron. Eso es una manifestación divina. Bueno, las escrituras tienen esta maravillosa composición. Si no lo había visto así, abra sus ojos y descubra que este maravilloso libro es inspirado por Dios, todito, 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 y que podemos disfrutar de cómo la humanidad está presente, pero también la divinidad. ¿No le pasa que cuando lee una novela romántica, puede ser, o un libro, el corazón a veces le late más fuerte, quiere puro terminar de leer el capítulo o el libro para saber si el desenlace llena su corazón o no? Bueno, cuando lea la Biblia, imagínese que todo ese tipo de experiencias también pueden impactar su vida. Desilusiones amorosas, engaños, guerras, traiciones, injusticia. ¿Qué más? Está todo para hacer la teleserie. Un amor a toda prueba. Que alguien muera de amor por otro. Oh, sí, está todo, todo lo que nosotros podemos considerar a nuestro alrededor, porque Dios se quiere mostrar, se quiere dar a conocer. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean perfeccionadas, corregidas y poder disfrutar del propósito maravilloso que Dios tiene con sus hijos, con nosotros. Por eso es importante leerla, no porque es una práctica que el mundo evangélico tiene que desarrollar, no porque se nos ocurrió a los pastores, no. Como les contaba la clase pasada, ¿qué es lo que va a sostener sus vidas en la aflicción? La palabra, ¿sí? En ella tenemos esperanza, en ella tenemos consuelo, en ella podemos abrazarnos como la roca firme, firme que es. Bueno, el factor humano en la Biblia se caracteriza porque hay un lenguaje humano. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de cómo se decía hombre en la versión de 1909? A ver, quiero verlos acá, a ver si responden a la pregunta. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya, a ver, ¿quién dijo que sí? Roraima. ¿Cómo se decía hombre en la traducción antigua de la Biblia? Era como que el que orina parado, algo así, Sí, pero ¿no? es más romántica la frase. Meante Meando de parado. pie, De pie. meante de pie. ¿Ya? Así se llamaba el hombre. Bueno, lenguaje humano, un lenguaje muy humano. Estaba influenciado, obviamente, por la cultura medio oriental y helénica. ¿Qué es lo que es helénica? La cultura griega, aquí pensando en el Nuevo Testamento. 200 años antes de Cristo ya se percibía el nacimiento de la forma de pensar griega. Recordemos que el Imperio Romano fue derrocado por este imperio y ahí en adelante eh, se expandió la cultura, el griego fue casi universal, es como el inglés de ahora, y el Evangelio llega en un momento de la historia único para que fuese dispersado como nunca antes a través del idioma griego. Distintas habilidades y capacidades de los escritores. Recuerden que estamos hablando de factores humanos en la Biblia. Moisés, Moisés, un hebreo criado como rey,
renunció a esa condición de rey para servir a su pueblo. David, un pastorcito. Termino esta idea, Axa, y te doy la posibilidad. Isaías, el gran profeta, Amós, Ageo, Zacarías, Marcos, Lucas. Aquí hay hombres llenos de habilidades, pero también hombres que demostraron desde un comienzo que no se la podían. Señor, ayúdame porque yo no puedo. Señor, si tú no vas conmigo, entonces yo no voy. Señor, dame una señal. Señor, sí, hombres y mujeres muy humanos. Hermana Axa, por favor. No sé si me escuchan porque tengo medio malo mi internet, pero Sí, ¿la escuchamos? es que en base a lo que hablaba sobre la Biblia y sobre la inspiración o cómo se escribió la Biblia, me hacía pensar en Jesús y cómo Jesús también hoy es reconocido como un personaje histórico. Ujú. Incluso en el Islam hay testimonios que yo he podido ir leyendo que reconocen a Jesús como un profeta Sí, como un profeta, pero no como hijo de Dios. que tiene que tiene reconocimiento, pero que Sí, obviamente solo lo reconocen como un profeta que fue famoso y que hizo buenas cosas, o incluso en otras em, creencias también se reconoce como alguien que tenía ideales de paz y como buenos ideales, pero solamente de esa forma. O sea, ¿sería erróneo llamarlo, considerarlo de todos esos parámetros? claro. De hecho, Gandhi, que no era cristiano, en una de sus expresiones muy conocidas dijo, veo a muchos cristianos, pero no veo a Cristo en ellos, ¿ya? Es decir, la misma conducta que tuvo Jesús, como un buen profeta, como consecuente, pero hay nada más. Es decir, le falta la gran jugada para que consideren a Jesús como hijo de Dios. Y si no lo consideran de esa manera, no son salvos. No, no son por buenas obras que van a alcanzar la plenitud, no es a través del principio de sumisión que tiene el Islam a través del Corán, no. Si Cristo no es revelado a sus vidas como el Hijo de Dios, por eso en este mes que está terminando, abril es el mes de Ramadán en el mundo musulmán, donde hay un deseo intencional que los musulmanes buscan a Dios. Y se han oído muchos testimonios de que Jesús se aparece a ellos a través de sueños, de visiones, y al día siguiente o a los días siguientes viene un cristiano y le dice que ese Jesús es el Hijo de Dios, y ahí creen. Testimonios muy hermosos. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de interpretación. Bueno, el aspecto humano es innegable en la Biblia. Eh, Personas que estaban supeditadas, amarradas a un contexto histórico particular y global. Por ejemplo, hablar de la mujer en los tiempos de Jesús es muy distinto que hablar de la mujer en este tiempo. Por ejemplo, la oración de un fariseo, lo dije en la clase número 3, en la oración, era de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir para ver sus caras de asombro. Un fariseo se paraba, levantaba las manos así y decía, te doy gracias Dios porque no me hiciste ni gentil, no me hiciste ni publicano y no me hiciste mujer. Así oraban. El testimonio de una mujer en los tiempos de Jesús no era válido para un juicio. Sin embargo, Jesús se aparece a las mujeres para reivindicar su posición en la sociedad. Jesús recibía a mujeres como discípulas, lo que era prohibido en el mundo de los rabinos. Y todo porque una cultura establecía ciertos parámetros. Y esa cultura permeaba muchas veces las creencias que se tenían respecto de Dios. No se puede escapar de la cultura en muchos aspectos. Por ejemplo, hoy día nuestras reuniones en el Templo Central en Mata, los que dirigimos, tratamos de ser bien animosos para que los hermanos expresen alegría cuando cantamos. Pero en África el asunto es distinto.
Llegan los hermanos y ya llegan bailando, llegan levantando las manos en alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque su cultura establece que de esa manera se demuestra la gratitud y la alabanza y no tienen reparos en hacerlo. Entonces, claro que hombres y mujeres en distintos periodos de la historia fueron influidos o influenciados por la cultura. Y ahí se refleja un aspecto netamente humano en la composición de la forma en que la palabra del Señor logró terminarse o armonizarse. Todos estos hombres, llenos de fallas, con algunas virtudes, fueron siervos de Dios. Y eso a mí, miren, y eso que estamos estudiando un poco de historia, no estamos estudiando Biblia, sino que estamos estudiando lo que rodea la Biblia, nos muestra la humanidad misma de estas personas, pero fueron siervos y siervas que se dispusieron a ser usados por Dios a pesar de sus limitaciones. A pesar de que Moisés dijo, Señor, no sé hablar. Ya, no importa, no te preocupes, vamos a pedirle a Aarón que hable por ti. Señor, no sé cómo se hace esto, pero Dios, esa humildad, esa debilidad, la toma en sus manos para que sea Dios quien se manifieste y no nosotros. Y eso ha sido el patrón a lo largo de toda la historia de la humanidad, que Dios quiere usarnos. Aquellos que nos reconocemos necesitados, ¿sí? Son los primeros que Dios escoge, porque aquellos que se consideran, no, no, escójanme a mí, que yo sí cómo hacerlo, no. La Biblia nos enseña que Dios los mira de lejos, pero esta humanidad que estamos aprendiendo hoy día, que vemos en los escritores, que vemos en estos siervos de Dios, nos debe acercar al punto de anhelar lo mismo también, porque Dios no ha cambiado. Hoy día nuestra sociedad requiere de hombres y mujeres que la transformen, que la impacten, y la necesidad es la misma. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ser usados por Dios. Bien, esa fue la presentación que tenía preparada para hoy día en relación a lo que rodea la Biblia, las distintas teorías de interpretación, el rol que el Santo Espíritu tuvo y tiene hasta el día de hoy cuando leemos la Biblia solo a través de la iluminación. Solo a través de la iluminación. Sí, porque la revelación ya pasó, se cerró el canon, al igual que la inspiración ya cesó, y lo que corresponde ahora es disfrutar del Espíritu Santo cuando nos ilumina a leer la palabra. El jueves pasado me preguntaron qué pasa si no entiendo un pasaje. Yo les dije, bueno, siga leyendo, porque llegará el momento en que el Espíritu Santo, esto significa, esto significa. La palabra del Señor es vital para nuestro crecimiento como cristianos. Es muy interesante saber que mientras la leemos, nosotros crecemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está queriendo que crezcamos. Yo no sé cómo está la hijita de la hermana Dulca, imagino que está rica, imagino que está creciendo. Y lo natural es que nosotros crezcamos. Aunque muchas veces uno dice, no, yo no quiero que crezca porque es tan rica así, disfrutar los bebés. Es maravilloso, pero si no crecen, es antinatural. Cuando están así chiquititos uno dice, ¡uy, qué rico, me los quiero comer! Pero ya cuando crecen uno se arrepiente y se dice, pucha, ¿por qué no me los comí? Porque se portan no muy bien. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor quiere que le conozcamos. Dios se quiere revelar. Imagínese todo lo que ha pasado estos 1500 años donde Dios trató con más de 40 personas para que pudiésemos tener esto y descubrir quién es Dios. Yo no concibo un cristiano que se llame tal, que no disfrute la palabra, aunque no la entienda, pero que se esfuerce.
yo les aseguro que mientras esté la disposición de querer aprender, el Señor va a hacer lo que solo Él puede hacer en nosotros. Hay Biblias de estudio, Biblias que son con un lenguaje más moderno, que nos hacen percibir y entender mejor la idea. Todas esas herramientas son válidas para este propósito. Yo no sé si la hermana Patricia logró conseguir la Biblia que me preguntó, No, ¿no? estoy en eso, pastor, sí, Ya, bueno, en eso. hágalo. Es que me ingresé al link y hay hartas, Sí, pues, entonces como que hice un repaso rápido, entonces sí, hágalo, porque son herramientas que uno toma, adquiere para disfrutar muchísimo más la palabra del Señor. Y todo cristiano, desde los nuevitos, desde aquellos que están conociendo al Señor, desde que han rendido sus vidas hace poco, como también aquellos que llevamos años, nunca debemos dejar de buscar a Dios en su palabra. No en experiencias solamente, no en encuentros personales maravillosos que nos quebrantan. Eso es parte de nuestro crecimiento. Es la palabra de Dios la que nos va a dar la fuerza para resistir el día malo, las tentaciones, los peligros. El consejo de Dios está aquí. Entonces yo les animo en el nombre del Señor a que se empapen de la palabra, a que la amen, que la busquen. ¿Saben que en Esdras, cuando el pueblo volvió del imperio babilónico, que lo estuvo en cautiverio, imagínense, años viviendo en una nueva cultura, con nuevos dioses. Y cuando se les permitió regresar a Jerusalén, lo hicieron en 3 tandas. Primero los más jóvenes, después los medianos y después los adultos. Pero cuando todos llegaron a Israel, Esdras les lee parte de la Torá, parte de la Escritura. Y todo el pueblo se conmovió al punto, al punto de que los que se habían casado con gente pagana se divorciaron, al punto de renunciar a la vida que iba en contra de la voluntad de Dios. Y tomaron un compromiso: Señor, de aquí en adelante nosotros vamos a guardar tu palabra. Y eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Corrige nuestras vidas. Sí, lo leímos en Timoteo. Hemos visto cómo a lo largo del Antiguo Testamento Dios quiere corregirnos para moldearnos, hacernos su pueblo y darnos todas las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. Sí, vemos que Dios nos ama tanto, tanto. Y por si fuese poco, todo lo que no pudo hacer en el Antiguo Testamento, todos los intentos infructuosos que los hombres trataban de hacer para acercarse a Dios, llega un momento en que Dios dice: ya, ahora es el tiempo. Y tú, Jesús, tienes que ir y ponerle punto final a esto y hacer lo que ninguno otro puede hacer: redimir de la forma que yo siempre he soñado. Y comenzamos a entender el plan de Dios. Comenzamos a entender, wow, todo lo que tuvo que pasar para llegar a este punto y que Dios se nos presente como a personas que nos aman y nos ama demasiado. ¿Por qué? Porque no debió amarnos tanto. No lo merecíamos. Y eso lo encontramos en su palabra. Hermanos, para terminar, yo les quiero aconsejar que hagan el compromiso de leer la Biblia en lo que queda de este año. Pero ¿por qué? Si, ¿por qué no partimos el 1 de enero, cuadradito? No, léase, no sé, 8 o 10 capítulos al día. ¿Cuánto es eso? ¿20 minutos? No la lea para que le dé sueño. No, léala con todos sus sentidos. Lea la palabra. Y después que usted la lea completa, de tapa a tapa, va a decir: ¿y eso era? Ah, no, yo la voy a leer de nuevo. Y cada vez que la leamos, el Señor va a perfeccionar nuestra vida, porque el Espíritu Santo va a querer seguir actuando en nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Nuestro anhelo como pastores
es que sigan creciendo, sigan conociendo al Señor, porque lo que ha empezado en ustedes lo está perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén.